Buenas, vamos a presentar el trabajo final de tema de Historia de Perú. Nuestro tema seleccionado se llama Partidos Políticos, presentado por Mariel Guaita, Natalia Reina, Jonathan Vargas y el que les habla, Matías Ruiz. Se observa nuestros índices que son 6. Primero, introducción. Segundo, formulación del tema. Tercero, causas y consecuencias. Cuarto, búsqueda de información. Quinto, conclusiones. Y por último, bibliografía. Introducción. Entre reformas y crisis 1968-1990, Perú vivió reformas, crisis económicas y auge de guerrillas con gobiernos militares y democráticos, enfrentando inflación, desabastecimiento y aislamiento. El Perú de finales del siglo XX, de 1990 a 2000, Perú vivió reformas neoliberales bajo Fujimori, estabilizando la economía, pero con creciente desigualdad y autoritarismo, hasta su fuga en 2000. Formulación del tema. Identificación de las tres clases elegidas respecto a nuestro tema. Clase de la semana 10 y 11. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada implementó la reforma agraria en 1969 para eliminar la oligarquía y promover la justicia social, pero el control de precios desmotivó a los campesinos, causando el abandono de cooperativas y la caída en la producción. La nacionalización de industria fue mal gestionada, aislando económicamente al país. La radicalización política y la falta de reformas impulsaron el surgimiento de guerrillas como Sendero Luminoso y el MRTA. En 1980, Sendero Luminoso no participó en elecciones democráticas, iniciando sus guerras contra el Estado. Clase de la semana 12. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde, Perú enfrentó una inflación de 60% y un fuerte impacto económico por la caída de los precios de los minerales y el fenómeno del Niño, lo que provocó cierre de fábricas, desempleo y desabastecimiento. En el gobierno de Alan García se implementaron políticas económicas heterodoxas para reactivar el consumo interno, pero esto causó hiperinflación y desabastecimiento. Además, García intentó no pagar la deuda externa, lo que aisló a Perú económicamente y rompió relaciones con el FMI, dejándolos sin acceso a nuevos créditos internacionales. Clase de la semana 14 y 15. El gobierno de Alberto Fujimori combinó un modelo económico neoliberal con un estilo autoritario. Implementó el Fujishock para, para estabilizar la economía, privatizó empresas estatales y promovió la inversión extranjera, siguiendo políticas del FMI y Banco Mundial. En 1992 ejecutó un autogolpe concentrando el poder del Ejecutivo al cerrar el Congreso y controlar instituciones clave, eliminando la división de poderes. Reformas como la Constitución de 1993 y medidas autoritarias consolidaron su control político, incluyendo la manipulación de organismos y medios de comunicación. Continuando con las causas y consecuencias de los partidos políticos, explicando su impacto en nuestra sociedad, comencemos por entender las causas que dieron origen a estas organizaciones. Los partidos políticos surgen principalmente como respuesta a la necesidad de organizar el poder de las sociedades democráticas. Entre sus principales causas destacan 1. La búsqueda de representación. Los partidos nacen para canalizar los intereses y las necesidades de diversos grupos sociales, permitiendo que sus ideas sean escuchadas en los espacios de decisión política. 2. La necesidad de estabilidad política. Al agrupar a personas con ideologías similares, los partidos facilitan la información de gobierno y el desarrollo de sistemas políticos más organizados y funcionales. Ahora, como consecuencias, el impacto de los partidos políticos puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de cómo funcionen en la práctica. Algunas de las consecuencias más importantes son la promoción de la participación ciudadana. Los partidos fomentan la implicación de los ciudadanos en los procesos democráticos, a través de campañas, elecciones y propuestas. Como segundo, polarización y conflictos. En algunos casos, los partidos pueden generar divisiones extremas dentro de la sociedad, dentro de todo cuando priorizan intereses partidarios sobre el bien común. Estamos con Marco Martínez Luján. ¿En qué afectó tu vida el gobierno de Fujimori? En el gobierno de Fujimori fueron años muy difíciles por la recesión. Recuerdo que estuve cursando el tercer año de la universidad y tuve que dejarlo con mucho pesar,
porque mi madre enfermó en esos años y mi padre tuvo que dedicarse al 100% a la recuperación de la salud de mi madre. Tuve que buscar otro empleo porque no alcanzaba la economía en casa, porque también mi hermana estudiaba en la universidad y también tuvo que dejarlo porque eran años de mucho temor, ¿no? Ella era 5 años menor que yo y tenía mucho miedo de quedarse hasta las 9 de la noche porque habían toques de queda y ya no había movilidad a cierta hora, ¿no? Y teníamos mucho miedo porque veíamos muchos militares en la calle, se decían que podían explotar las bombas en cualquier momento, entonces eso tampoco ayudaba. Entonces en el aspecto económico y en el aspecto de la seguridad era muy difícil. Ya, estamos con... Soy la señora Lucrecia Condori. ¿Cómo fue que afectó en su vida el gobierno de Alan García? Mío afectó en la economía, en la escasez. Había escasez de alimentos. Teníamos que ir a hacer colas para recoger menestras, tallarín, cosas de alimentos. Teníamos que ir a hacer colas largas. A las 2 de la mañana me acuerdo que salíamos con mi mamá a hacer cola porque había solamente 2 cosas por persona, o bien tallarín, arroz, azúcar. Teníamos que hacer cola para alimentarnos. Y también me acuerdo que íbamos a hacer cola allá por Lurín, por la Panamericana Sur, a las chacras, a recoger cebolla, camote, verduras en las chacras, porque en ese tiempo la papa había subido el doble, muy carísimo esas cosas. Por eso íbamos allí y allá nos daban, como era de chacra, pero eran de segundita, nos daban un poco más cómodos. Y más que todo en la economía, ¿no? Escasez, mucho había subido las cosas. No teníamos para comer, para alimentarnos. Y más que todo en eso, ¿no? La economía, ¿no? Eso es lo que hemos sufrido más. Buenas, mi nombre es Jonathan Vargas y yo voy a hablarles sobre las conclusiones. En base a las causas y consecuencias, el Estado y la sociedad en Perú enfrentaron los problemas derivados de la crisis económica, la violencia terrorista y la gobernabilidad durante el periodo de 1968 a los 2000, de diversas maneras, aunque con limitaciones y contradicciones. Una medida que se tomó fue con el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, cuando implementó la reforma agraria y nacionalizó industrias estratégicas para redistribuir la riqueza y debilitar a la oligarquía. Esta medida tuvo limitaciones porque no hubo una planificación adecuada. La propuesta de solución sería reformar el sistema de justicia y los organismos de control para garantizar transparencia y combatir la corrupción. También podríamos implementar programas de redistribución social que reduzcan las brechas de desigualdad. Ahora, en base a las entrevistas, podemos ver que durante el gobierno de Fujimori, lo que enfrentó el Estado peruano fue la recesión y que los peruanos que quedaban sin empleo y tenían que buscar cómo llevar dinero a casa. También tenían ese temor de que sus vidas peligraban al salir a las calles, por los famosos atentados en Perú, conocidos como los coches bomba. Por otro lado, durante el gobierno de Alan García, se puede dar a notar que los alimentos de primera necesidad subieron los precios, por lo tanto los peruanos tuvimos que buscar ingeniosas para poder llegar hacia ellos. Y la solución integral a los problemas del Perú durante estos periodos pasa por combinar el desarrollo económico sostenible, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la inversión social en las zonas más vulnerables y estrategias de seguridad ciudadana inclusivas. Estas medidas no solo atenderán las crisis inmediatas, sino que también abordarán los problemas que fomentan el desempleo, la inseguridad y la exclusión. Gracias. Bueno, en esta sección tenemos lo que es la bibliografía, acá tenemos los libros y los artículos de revista.